Mi hijo quiso controlar mi dinero. Hasta que descubrió lo que yo había preparado en silencio. Bienvenidos a tu canal Abuelas con Historia. Hoy les traigo el relato titulado Mi hijo quiso controlar mi dinero. Hasta que descubrió lo que yo había preparado en silencio, una narración cargada de emociones intensas que nos hará reflexionar sobre los límites de la confianza y el respeto. No olviden suscribirse y dejar su like, ya que su apoyo es el motor que mantiene vivo este canal. Mamá, a partir de tu próxima pensión, vamos a transferir cada centavo directamente a mi cuenta personal. Esa frase, pronunciada con una frialdad quirúrgica, quedó suspendida en el aire de mi cocina aquel jueves por la tarde. Julián, mi hijo, sostenía su taza de café con una calma pasmosa, como si lo que acababa de proponer fuera tan trivial como comentar el clima o pedirme que le pasara el azúcar. Lo dijo con la naturalidad de quien cree que me está haciendo un favor inmenso, como si a mis 62 años yo me hubiera convertido repentinamente en una criatura indefensa, incapaz de sumar 2 más 2 o de administrar el patrimonio que había construido con sangre y lágrimas. Me quedé inmóvil, observándolo fijamente a través del vapor que emanaba de mi propia taza. Guardé silencio. Un silencio pesado y denso que se extendió por varios segundos interminables. Mis ojos buscaban en los suyos algún rastro de duda, alguna señal de vergüenza o quizás una explicación lógica de por qué el niño que yo había criado sola, al que había alimentado sacrificando mi propio plato, ahora me exigía las llaves de mi libertad financiera. Pero no encontré nada de eso. En sus pupilas solo había una certeza arrogante, esa seguridad inquebrantable de quien se siente con el derecho divino de tomar el mando. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aroma a café y desilusión, y mentí. Le dije que sí. Le dije que me parecía una idea sensata y que confiaba plenamente en su criterio. La sonrisa de Julián se ensanchó de inmediato, una mueca de triunfo que no llegó a sus ojos. Se puso de pie, sacudió las migajas inexistentes de su pantalón y se inclinó para depositar un beso rápido y mecánico en mi frente. Fue el tipo de contacto que se tiene con un mueble viejo o con una mascota obediente, carente de cualquier calor humano real. Me aseguró que era lo mejor para todos, que así yo podría despreocuparme de las facturas y los números, que él cargaría con ese peso por mi propio bien. ¿Por mi propio bien? Esas 4 palabras resonaron en mi mente como una sentencia mientras veía su espalda alejarse y cruzar el umbral de la puerta. Esa misma noche, cumpliendo con el ritual de cada viernes, Julián regresó. Pero no vino solo, llegó acompañado de Sofía, su esposa, como lo hacía religiosamente desde hacía 3 años. Ambos cruzaron la entrada con la seguridad de los reyes que visitan sus dominios, esperando encontrar la mesa puesta, los aromas de un guiso casero inundando el ambiente y la cena caliente y gratuita servida a la perfección. Escuché el sonido del motor de su coche deteniéndose frente a la casa, luego el ruido metálico de la llave girando en la cerradura, esa copia que yo misma le había entregado con tanto amor. Oí los pasos decididos en el recibidor y, un instante después, el grito. No fue un simple llamado, fue un alarido agudo y cargado de incredulidad, el sonido de alguien que se topa de frente con una realidad que destroza sus expectativas. Yo permanecí sentada en mi silla habitual, en medio de una cocina que ahora lucía extrañamente amplia, escuchando cómo aquel grito rebotaba contra las paredes desnudas de la casa. No me levanté. No corrí a ver qué sucedía porque yo era la arquitecta de ese escenario. Julián irrumpió en la cocina con el rostro desencajado, pálido como el papel, con los ojos desorbitados buscando respuestas. Detrás de él, Sofía tenía la boca abierta, incapaz de procesar el vacío que los rodeaba. «Mamá», gritó Julián con la voz quebrada por la histeria, «¿qué demonios ha pasado aquí? ¿Dónde están los muebles? ¿Dónde está el televisor de la sala? ¿Dónde está absolutamente todo?» Lo miré con una serenidad que me sorprendió incluso a mí misma, y con la voz más suave y dulce que pude fingir, le expliqué que había vendido algunas cosas. Le dije que necesitaba liquidez, que si él iba a tomar el control de mis finanzas a partir de la próxima semana, yo necesitaba asegurarme de tener un fondo de efectivo propio antes de cederle el mando. Su expresión se transformó en una fracción de segundo. El pálido susto dio paso a un rojo intenso de furia contenida.
Dio un paso agresivo hacia mí y, en ese instante, vi a mi hijo tal y como era realmente. La máscara de hijo preocupado se cayó y dejó ver a un desconocido, a un hombre que me miraba con desprecio, con una rabia que rozaba peligrosamente el odio puro. Me preguntó si había perdido la cabeza, me gritó que estaba completamente loca por vender todo sin consultarle. Y entonces, soltó la frase que terminó de romper el último hilo de afecto que me quedaba. Preguntó qué harían ellos ahora cuando vinieran de visita, cómo iban a estar cómodos en una casa vacía. No preguntó si yo estaba bien, no le importó si yo tenía dónde sentarme. Su única preocupación era su propia comodidad y la de su esposa, como si mi hogar fuera simplemente una extensión de su sala de estar, un hotel gratuito a su disposición. Sofía, que hasta ese momento había permanecido en silencio escaneando el vacío, se acercó con esa mirada gélida y calculadora que siempre me había dedicado. Con un tono venenoso, me acusó de ser una egoísta. Me dijo que solo pensaba en mí misma, que ellos hacían el enorme sacrificio de venir a visitarme cada semana para hacerme compañía, para asegurarse de que la pobre anciana no estuviera sola, y que así era como yo les pagaba su generosidad. Egoísta. Yo, la mujer que había doblado turnos en fábricas y oficinas durante décadas para que Julián no le faltara un lápiz en la escuela. Yo, que había renunciado a tener una pareja, a salir, a vivir, para que mi hijo no tuviera que adaptarse a un padrastro. Yo, que había vestido ropa remendada y comido las sobras para que él tuviera zapatillas nuevas. Julián me observaba como si yo fuera un electrodoméstico defectuoso que ya no servía. Con una crueldad que me heló la sangre, comentó que quizás había sido un error sugerir lo de la cuenta bancaria tan amablemente. Dijo que tal vez mi capacidad mental estaba deteriorándose, que ya no estaba en condiciones de tomar decisiones racionales y que, evidentemente, necesitaba mucha más ayuda y supervisión de la que él había calculado. Hablaba de mí como si fuera una carga pesada, una anciana senil que debía ser tutelada y controlada a la fuerza. Me puse de pie lentamente, enfrentándolos a ambos, y les dije con firmeza que no había cena. Que si tenían hambre, la ciudad estaba llena de restaurantes. El silencio que siguió a mis palabras fue espeso, casi palpable. Julián me miró como si le hubiera hablado en un idioma extraterrestre, no podía creer que yo, su madre sumisa, lo estuviera echando. Sofía soltó una risa seca y amarga, murmurando entre dientes algo sobre la falta de gratitud de los viejos. Antes de irse, Julián se volvió hacia mí y pronunció la amenaza que todavía escucho en mis pesadillas. Me advirtió que tuviera mucho cuidado, que una mujer de mi edad, sola y sin familia que se preocupara por ella, podía terminar en un lugar muy desagradable. Me recordó que él era lo único que yo tenía en este mundo y que debía tenerlo muy presente antes de volver a hacer una estupidez como esa. Salieron de mi casa dando un portazo que hizo temblar los vidrios de las ventanas. Escuché sus pasos furiosos alejarse por el camino de entrada, el sonido agresivo del motor al arrancar y el chirrido de las llantas contra el asfalto mientras se alejaban a toda velocidad. Me quedé allí, de pie en mi cocina desierta, sintiendo como algo dentro de mi pecho se fracturaba irremediablemente. Pero, curiosamente, no sentí ganas de llorar. No había desesperación ni angustia. Lo que sentí fue una claridad cristalina, la certeza absoluta de que mi hijo no me amaba. Quizás nunca lo había hecho. Para él, yo no era una madre, era un recurso, un cajero automático, una cocinera y una proveedora de comodidades. Regresé a mi silla y contemplé las paredes desnudas de la sala. Miré los espacios vacíos en el suelo donde antes reposaban los muebles que había comprado con años de esfuerzo. Y por primera vez en mucho tiempo, sombrieron mis labios. Julián no sabía la verdad. No sabía que yo no había vendido los muebles por necesidad de dinero. Los había vendido como una prueba, un experimento para ver su reacción, para confirmar lo que mi instinto de madre llevaba tiempo gritándome. Y él había caído en la trampa, reaccionando exactamente como yo temía, con ira, con indignación y con la prepotencia de quien cree que le están robando su herencia anticipada. Sentada en la penumbra de mi hogar vacío, tomé una decisión irrevocable. No iba a gritar, no iba a suplicar cariño y no iba a derramar ni una lágrima más por quien no me merecía.
Iba a hacer algo mucho más efectivo. Iba a observar, a esperar pacientemente, a dejar que Julián creyera que había ganado la batalla, que me había intimidado. Y cuando estuviera confiado, cuando bajara la guardia seguro de su control sobre mí, le mostraría quién era realmente Clara Méndez. No la viejita frágil que él imaginaba, sino la guerrera que había sobrevivido al abandono, a la pobreza extrema y al agotamiento. Hubo una época en la que creí ingenuamente que el amor de madre era suficiente para todo. Pensaba que el cariño que uno siembra se cosecha de forma natural, como una ley inmutable del universo. Creí que mis sacrificios diarios estaban construyendo un vínculo de acero con mi hijo. Qué equivocada estaba. Julián llegó al mundo en una noche de tormenta hace 34 años. Su padre, el hombre que me había jurado amor eterno, desapareció del mapa cuando el niño apenas tenía 2 años. Se marchó diciendo que no estaba preparado para la paternidad, que necesitaba encontrarse a sí mismo, dejándome sola con un bebé, un alquiler que no podía pagar y un sueldo miserable de secretaria. Nunca esperé que volviera. Me sequé las lágrimas y me puse a trabajar. Como el sueldo de la oficina no alcanzaba, busqué un segundo empleo limpiando edificios por las noches. Dejaba a Julián con una vecina bondadosa que me cobraba lo justo y corría de un lado a otro. Trabajaba de 7 de la mañana a 6 de la tarde archivando papeles y contestando teléfonos. Corría a casa para bañar, alimentar y dormir a mi hijo, y a las 9 de la noche salía de nuevo para fregar pisos y vaciar papeleras hasta las 2 de la madrugada. Dormía 4 horas mal contadas y volvía a empezar. Así viví durante años, tantos que perdí la noción del tiempo y del cansancio. Recuerdo vívidamente cuando Julián se encaprichó con unos tenis de marca que todos sus compañeros de escuela llevaban. Costaban una fortuna para mi economía de guerra, el equivalente a la comida de 2 semanas. Pero se los compré. Comí arroz blanco y frijoles durante un mes entero para cubrir ese gasto, solo porque no soportaba la idea de que mi hijo se sintiera menos que los demás. Cuando cumplió 18 años, se le metió en la cabeza ir a una universidad privada de prestigio. Yo no tenía el dinero, era una suma imposible para mí, pero fui al banco y firmé un préstamo que me ató de manos y pies. Me endeudé por los 4 años de su carrera y pasé una década pagando intereses abusivos. Julián se graduó y consiguió un excelente empleo, con un sueldo que duplicaba lo que yo ganaba después de 30 años de servicio. Me sentí feliz, realizada. Pensé que mi misión estaba cumplida y que ahora él volaría del nido. Pero no fue así. Me dijo que quería ahorrar, que necesitaba una base económica sólida antes de independizarse. Le abrí las puertas de mi casa de par en par. Se quedó 5 años más viviendo conmigo. 5 años en los que yo seguí pagando la luz, el agua, la comida y el internet. 5 años en los que él guardó cada peso de su salario íntegro en su cuenta bancaria porque mamá cubría todos los gastos. Cuando finalmente se marchó, no fue para alquilar un modesto apartamento. Se compró una casa al contado, sin hipotecas, gracias a los ahorros que acumuló viviendo gratis a mi costa. Le dije que estaba orgullosa de él, y lo estaba, pero en el fondo de mi corazón albergaba la esperanza de que ahora, con su vida resuelta, pudiera ayudarme un poco a mí. Quizás yo podría dejar el segundo trabajo, descansar mis articulaciones doloridas. Pero esa ayuda nunca llegó. 2 años después se casó con Sofía, una mujer que siempre me miró por encima del hombro, con esa cortesía falsa que es más insultante que un grito. En su boda, una fiesta lujosa y ostentosa, me relegaron a una mesa en el rincón más alejado del salón, lejos de la familia principal y de los novios. Julián se excusó diciendo que necesitaba los mejores lugares para sus jefes y socios comerciales, gente importante. Yo asentí, sonreí para las fotos y bailé cuando fue necesario, pero esa noche regresé a mi casa con un vacío en el pecho que nada podía llenar. Después de la boda, las visitas se volvieron esporádicas. De venir 2 veces por semana, pasó a 1 vez al mes, siempre con prisa, siempre mirando el reloj. Yo callaba. No quería ser la suegra metiche ni la madre demandante. Entonces comenzaron las visitas de los viernes.
Aparecían a la hora exacta de la cena, sin avisar, dando por hecho que yo tendría comida lista. Al principio me ilusioné, pensando que por fin querían convivir conmigo. Preparaba sus platillos favoritos, compraba postres caros, ponía el mantel de gala. Pero pronto me di cuenta del patrón. Nunca venían a charlar, venían a comer. Llegaban, devoraban lo que había en la mesa y se iban. Jamás trajeron una botella de refresco, ni un pan, ni mucho menos ofrecieron dinero para los ingredientes. Una noche hice cuentas y descubrí que gastaba casi 1,000 pesos en cada una de esas cenas. Dinero que me obligaba a hacer horas extras. Me di cuenta con horror de que me había convertido en un restaurante gratuito para mi hijo y su esposa. Y no solo eso. Cuando yo necesitaba que me llevaran al médico porque mi coche viejo no arrancaba, Julián siempre estaba ocupadísimo. Cuando mi refrigerador comenzó a fallar, me dijo que me comprara otro, ignorando que yo no tenía ahorros porque todo se me iba en mantener la casa lista para sus visitas. Lo que más me dolió fue mi cumpleaños número 60. Julián llegó 2 horas tarde, sin regalo y con una excusa barata sobre el tráfico. Se comió una rebanada del pastel que yo misma me había comprado y se fue a los 20 minutos. Esa noche lloré hasta quedarme dormida, aceptando por fin la dolorosa verdad. Para mi hijo yo no era una prioridad, era una conveniencia. Y lo peor era que yo lo había permitido al no poner límites, al tener miedo de que si le exigía respeto, él se alejaría para siempre. Ese miedo a la soledad me había convertido en su servidora. Pero todo cambió aquella tarde de jueves cuando me pidió el control de mi dinero. Algo en mi interior, una chispa de dignidad que creía extinguida, se encendió. A pesar de todo, le dije que sí esa tarde, porque una parte estúpida de mí todavía quería creer que él tenía buenas intenciones. El lunes siguiente, Julián se presentó en mi casa con una carpeta llena de documentos. Los desplegó sobre la mesa con esa sonrisa de tiburón. Mamá, es muy sencillo, solo firma aquí y allá, me dijo. Eran autorizaciones bancarias para cederle el control total. No solo acceso para ver, sino poder para transferir, cerrar cuentas y decidir sobre mi patrimonio. Leí la letra pequeña y sentí un escalofrío. Julián, esto te da poder absoluto sobre todo lo que tengo, le dije. Él asintió sin inmutarse, alegando que era por practicidad. Estuve a punto de firmar, por la vieja costumbre de complacerlo, pero recordé su furia del viernes, la casa vacía y sus amenazas. Dejé el bolígrafo sobre la mesa y le pedí unos días para pensarlo. Su rostro se tensó, una sombra de irritación cruzó sus facciones, pero aceptó a regañadientes y se fue, dejando los papeles allí, seguro de que terminaría cediendo. Esa noche no pegué el ojo. Al amanecer, fui al banco antes de entrar a trabajar. Le pedí a la cajera un historial detallado de mis movimientos de los últimos 6 meses. Mientras revisaba las hojas impresas, el mundo se detuvo. Había un retiro de 20,000 pesos realizado hacía 3 meses. 20,000 pesos que yo jamás había tocado. El corazón me latía desbocado mientras le pedía más detalles a la chica del banco. Ella consultó el sistema y me confirmó que el retiro se había hecho en una sucursal al otro extremo de la ciudad, usando mi tarjeta de débito y mi clave personal. Pero yo nunca iba a esa zona y mi tarjeta siempre estaba en mi bolso. Entonces, la memoria me golpeó como un rayo. Recordé que hace 3 meses Julián había venido a visitarme. Yo me estaba duchando cuando él llegó y le grité que pasara. Mi bolso estaba en el salón, a su completa disposición. Sentí náuseas. Mi propio hijo me había robado. Había aprovechado mi confianza para tomar mi tarjeta, sacar el dinero y devolverla antes de que yo saliera del baño. Sin embargo, no corrí al banco a gritar ni a exigir justicia en ese preciso instante. Me tragué la bilis que me quemaba la garganta y decidí no presentar la reclamación oficial todavía, porque una voz fría y calculadora en mi cabeza me advirtió que necesitaba estar completamente segura antes de detonar la bomba. Necesitaba saber la magnitud real del daño, necesitaba averiguar si aquel retiro misterioso había sido un desliz aislado o si era apenas la punta de un iceberg mucho más profundo y peligroso.
Los días siguientes se convirtieron en una excavación arqueológica de mi propia vida. Pasé horas encerrada en mi habitación, revisando cada cajón, cada carpeta y cada sobreolvidado. Saqué cajas viejas del closet que olían a humedad y a tiempo detenido, desempolvando estados de cuenta de años anteriores, pólizas de seguro y correspondencia que en su momento no había revisado con detenimiento por confiar ciegamente en mi hijo. Y entonces, como quien levanta una piedra y descubre una colonia de insectos retorciéndose debajo, encontré más cosas. Descubrí que hace 2 años, cuando estuve internada en el hospital luchando contra aquella neumonía que casi me quita la vida, alguien había utilizado mi seguro de gastos médicos mayores. Pero no fue para mí. Aparecían registradas consultas en clínicas de especialidades que yo jamás había pisado, tratamientos costosos en fechas en las que yo estaba postrada en cama o recuperándome en casa. Esas consultas fantasma habían agotado mi cobertura anual, esa misma cobertura que, cuando quise usarla meses después para mis propios medicamentos, aparecía en ceros, obligándome a pagar de mi propio bolsillo con dinero que apenas tenía. Sentí un hueco en el estómago al darme cuenta de que Julián había usado mi enfermedad como una cortina de humo para beneficiarse. Pero eso no fue todo. Entre los papeles arrugados apareció el estado de cuenta de una tarjeta de crédito que yo no recordaba haber solicitado jamás. Mis manos temblaban mientras sostenía el papel. Era una tarjeta con un saldo deudor de 50,000 pesos. 50,000 pesos gastados en tiendas donde yo nunca compraba, en compras que yo no había autorizado. Con el corazón latiéndome en los oídos, llamé al número de servicio al cliente del banco. La operadora me confirmó que la cuenta se había abierto hacía 18 meses. Cuando le pedí, con la voz quebrada, que me leyera los últimos movimientos, la lista fue reveladora: grandes almacenes de ferretería, tiendas de electrónica de alta gama, mueblerías de diseño. Las fechas coincidían perfectamente con la época en que Julián había comprado su casa y había comenzado las renovaciones. Ahí estaba la verdad, desnuda y cruel. Julián había remodelado su nuevo hogar, ese nido de amor que compartía con Sofía, financiado con mi crédito, endeudándome a mis espaldas mientras yo comía sopas instantáneas para ahorrar. Me dejé caer al suelo de mi recámara, rodeada de montañas de papeles acusadores, sintiendo cómo los cimientos de mi realidad se desmoronaban pedazo a pedazo. No era solo el dinero, aunque la suma era aterradora, era la traición lo que me desgarraba por dentro. Era saber que el niño que yo había arrullado, el hombre al que yo miraba con orgullo, me había visto todo este tiempo no como su madre, sino como una cuenta bancaria abierta, una fuente ilimitada de recursos para saquear. Lloré allí mismo, sentada en la alfombra vieja. Lloré hasta que mis ojos se hincharon y mi pecho dolió, lloré por la muerte de la imagen que tenía de mi hijo. Pero cuando las lágrimas se secaron, me levanté y me lavé la cara con agua fría. Reuní cada documento, cada prueba, y tomé una decisión de acero. No iba a confrontarlo todavía. No iba a llamarlo para gritarle, porque sabía exactamente lo que haría, lo negaría todo con esa sonrisa encantadora, me diría que estaba confundida, que mi memoria fallaba, que estaba senil. Usaría mi edad en mi contra para hacerme dudar de mi propia cordura. No, yo iba a ser más inteligente que él. Iba a construir un caso tan sólido, una fortaleza de evidencias tan inexpugnable, que cuando llegara el momento, él no tendría dónde esconderse. Llegó el viernes. Julián apareció puntualmente a la hora de la cena, como un reloj suizo, acompañado de Sofía. Entraron con la misma arrogancia de siempre, esperando el festín gratuito. Esta vez, yo había preparado algo especial, pero no por cariño, sino como una despedida silenciosa. Había cocinado pollo con arroz y salsa de la abuela, su platillo favorito de la infancia, ese que le preparaba cuando llegaba triste de la escuela para reconfortarlo. Era el plato que gritaba te amo sin necesidad de usar palabras. Se sentaron a la mesa y comenzaron a comer. Hablaron de trivialidades, del tráfico, de sus planes de fin de semana, de una película que querían ver, ignorándome casi por completo. Yo los observaba desde el otro lado de la mesa, pero ya no los veía con los ojos de madre amorosa, los veía con la claridad de un juez.
Me di cuenta de que Julián devoraba mi comida con la misma indiferencia mecánica con la que se come una hamburguesa barata en un auto. No había gratitud en su mirada, no había ni un rastro de calidez, solo el acto egoísta de saciar el hambre gratis. Cuando terminaron y los platos quedaron vacíos, Julián se limpió la boca y sacó nuevamente la carpeta con los documentos bancarios. Mamá, los días que me pidió para pensar ya pasaron, dijo con un tono que pretendía ser amable pero sonaba a exigencia. Supongo que ya lo analizó bien, ¿verdad? Firme aquí de una vez y yo me encargo de todo este lío administrativo. Lo miré directamente a los ojos, sosteniendo su mirada depredadora, y le dije con una calma que me costó horrores mantener que todavía no estaba segura, que necesitaba un poco más de tiempo. Sofía soltó una risita burlona y rodó los ojos. Clara, por favor, esto ya es ridículo, intervino con su voz chillona. Julián solo está tratando de ayudarla desinteresadamente. No entiendo por qué se pone tan difícil y desconfiada. Desconfiada. La palabra salió de su boca como un insulto, pero lo más triste era que tenía razón. Era desconfiada, pero no por las razones que ella creía. Julián se puso de pie bruscamente, perdiendo la paciencia. Su expresión se endureció, la máscara de hijo bueno se resbaló. Mamá, esto es por su propio bien, casi gritó. Usted ya no tiene la capacidad para manejar sus finanzas sola, es evidente. Mire lo que hizo vendiendo los muebles sin consultar, son decisiones irracionales. Irracionales. Vender mis propios muebles para tener liquidez era irracional según él, pero robarle a su madre durante años, endeudarla y mentirle a la cara, eso aparentemente era la lógica pura. No le respondí. Me limité a sostenerle la mirada en silencio hasta que él, incómodo, desvió los ojos. Esa noche se marcharon molestos, sin despedirse, azotando la puerta al salir. Me quedé sentada en la cocina en penumbra, mirando los papeles sin firmar sobre la mesa, consciente de que la guerra acababa de ser declarada. Era una guerra silenciosa, invisible para el resto del mundo, pero vital para mí. Sabía que tenía que ganarla, porque si perdía, no solo perdería mis ahorros, perdería mi dignidad, mi autonomía y lo poco que me quedaba de vida propia. Los días posteriores a esa cena tensa transcurrieron en una extraña calma. Julián no volvió a llamarme ni a visitarme. Era evidente que estaba aplicando la ley del hielo, castigándome con su ausencia, convencido de que yo, la vieja madre solitaria, me derrumbaría sin él y correría a suplicarle perdón, lista para firmar cualquier cosa con tal de recuperar su atención. Pero se equivocaba. No me derrumbé. Por primera vez en años, el silencio de mi casa no se sentía como soledad, se sentía como espacio para pensar, se sentía lleno de una claridad dolorosa pero necesaria. Aproveché cada minuto de esos días para seguir escarbando en mi vida financiera. Revisé cada recibo, cada papelito guardado en cajas de zapatos, cada notificación bancaria que había ignorado. Y cuanto más buscaba, más podredumbre encontraba. Descubrí que hacía 3 años, cuando Julián me había pedido prestada mi identificación oficial con la excusa de que había perdido la suya y necesitaba recoger un paquete urgente, había hecho algo mucho más siniestro. Había utilizado mis datos para abrir un contrato de servicio de electricidad a mi nombre, pero en una dirección que no era la mía, era la dirección de su propia casa. Durante 3 años completos, la factura de luz de la casa de Julián había estado a nombre de Clara Méndez. Y lo peor no era eso, lo peor era que, cuando él se retrasaba en los pagos o simplemente decidía no pagar, las multas y penalizaciones se cargaban a mi historial crediticio. De pronto, todo tuvo sentido. Entendí por qué el año pasado me habían rechazado un pequeño préstamo personal que solicité para arreglar el motor de mi coche. El banco me había dicho que mi puntaje crediticio era bajo, y yo no entendía por qué, si siempre pagaba a tiempo. Ahora lo sabía, mi propio hijo había destruido mi reputación financiera para mantener sus luces encendidas. Llamé a la compañía de electricidad con las manos sudorosas. Les expliqué que esa cuenta no me pertenecía, que yo jamás había residido en esa dirección. La señorita que me atendió, con tono grave,
Me indicó que para deslindarme de la deuda necesitaba presentar una declaración jurada y reportarlo formalmente como un robo de identidad. Robo de identidad. Las palabras resonaron en mi cabeza. Un delito cometido no por un extraño en Internet, sino por la carne de mi carne. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared blanca, incapaz de procesar la magnitud de la maldad. ¿En qué momento mi niño, el que corría a mis brazos cuando le asustaban los truenos, se había convertido en este monstruo calculador? Esa noche el insomnio fue mi único compañero. Me quedé mirando el techo, escuchando los ruidos de la ciudad dormida, repasando mi vida entera. Pensé en todas las veces que lo había justificado, en todas las excusas que me inventé para perdonar sus desplantes, diciéndome que estaba estresado, que tenía derecho a su vida. Pero esto ya no era un tema de desapego o ingratitud, esto era crimen, era abuso sistemático. Julián veía a su madre no como un ser humano, sino como un recurso natural explotable. A la mañana siguiente, impulsada por una furia fría, hice algo inédito, fui a ver a un abogado. Encontré una oficina pequeña y modesta en el centro de la ciudad, con un letrero despintado que decía licenciado Guillermo Sánchez. Había recortado un anuncio del periódico que ofrecía la primera consulta gratuita. Entré sintiéndome pequeña, ridícula, avergonzada de tener 62 años y estar allí para denunciar a mi hijo. Pero la recepcionista me sonrió con una calidez genuina y me hizo pasar de inmediato. El licenciado Sánchez era un hombre de unos 50 años, con canas plateadas en las sienes y una mirada inteligente y bondadosa tras sus gafas. Me pidió que le contara todo, sin omitir detalles. Y lo hice. Vacié mi alma en ese escritorio de madera vieja. Le hablé del dinero desaparecido, de la tarjeta de crédito fantasma, del contrato de luz fraudulento y de los papeles de poder notarial que Julián me presionaba para firmar. Él escuchó atentamente, tomando notas en una libreta amarilla sin interrumpirme ni una sola vez. Cuando terminé, se reclinó en su silla de piel y soltó un suspiro pesado. Señora Méndez, me dijo con voz firme, lo que usted me describe tiene nombre y apellido, es fraude financiero, abuso de confianza y usurpación de identidad. Me miró a los ojos y continuó, si usted llega a firmar esos documentos que su hijo le exige, le estará entregando legalmente las llaves de su ataúd financiero. Él podría vaciar sus cuentas, vender sus propiedades y dejarla en la calle, y usted no tendría ningún recurso legal para defenderse porque usted misma le habría otorgado el permiso. Sus palabras cayeron sobre mí como losas de concreto. En el fondo de mi corazón ya lo sabía, pero escucharlo de un profesional lo convertía en una realidad ineludible y aterradora. ¿Qué puedo hacer, licenciado?, le pregunté con un hilo de voz. Él se inclinó hacia adelante, adoptando una postura de combate. Primero, no firme absolutamente nada. Segundo, debe reportar inmediatamente el fraude de la tarjeta y los retiros no reconocidos. Tercero, cambie hoy mismo todas sus contraseñas bancarias, su CNIPS y solicite plásticos nuevos. Y cuarto, considere seriamente solicitar una orden de restricción si siente que su integridad física podría estar en riesgo. Una orden de restricción contra mi hijo. La idea me pareció tan absurda como dolorosa. No quiero meterlo en la cárcel, susurré. Es mi hijo, a pesar de todo. El abogado me miró con una mezcla de compasión y severidad. Señora Méndez, su hijo ya se metió en problemas legales él solo al cometer estos delitos. La pregunta aquí no es si usted quiere perjudicarlo, sino si usted quiere sobrevivir y proteger su vejez. Salí de aquella oficina con una carpeta llena de formularios y una lista de tareas urgentes. Me sentía abrumada por la burocracia, pero al mismo tiempo sentía una extraña fuerza naciendo en mi interior. Tenía un plan. Fui directo al banco. Con una determinación que no sabía que poseía, cambié todas mis claves de acceso, solicité la reposición de mi tarjeta de débito, cancelé la tarjeta de crédito fraudulenta e inicié el proceso de disputa formal por los cargos no reconocidos. La ejecutiva del banco fue amable y paciente, guiándome en cada paso sin hacerme sentir ignorante. Cuando regresé a casa esa tarde, mi cuerpo estaba exhausto, pero mi espíritu se sentía ligero,
como si me hubiera quitado una mochila llena de piedras que cargaba desde hacía años. Esa misma noche, el teléfono sonó. Era Julián. Su voz sonaba tensa, carente de la dulzura falsa habitual. Mamá, necesitamos hablar, dijo sin preámbulos. Venga a cenar a mi casa mañana. Tenemos que arreglar este asunto de los papeles. No era una invitación, era una orden velada. En el pasado, yo habría corrido a obedecer, feliz de ser incluida. Pero ahora, después de ver la cara oculta de mi hijo, solo sentí una calma gélida. No puedo mañana, Julián, le respondí secamente. Estoy ocupada. Hubo un silencio de incredulidad al otro lado de la línea. ¿Ocupada? Mamá, ¿qué demonios puede tener usted de tan importante que hacer? Esto es prioritario. Quizás para ti, le contesté, pero para mí hay otras cosas mucho más importantes en este momento. Escuché cómo resoplaba con irritación. Estás actuando muy raro, mamá. No sé qué bicho te picó, pero tienes que dejar de ser tan terca y firmar esos papeles de una buena vez. Entiende que es por tu propio bien, por mi propio bien. Otra vez esa frase maldita. Como si robarme fuera un acto de caridad. Lorenzo, dije, usando su nombre completo con una autoridad que me sorprendió. No voy a firmar nada. Y creo que tú y yo necesitamos tener una conversación muy seria, pero sobre otras cosas. ¿Sobre qué cosas?, preguntó, y noté un cambio en su tono, una nota de alerta, de cautela instintiva. Sobre el dinero que ha desaparecido de mi cuenta sin mi permiso, le solté. Sobre las tarjetas de crédito a mi nombre que yo jamás solicité. Sobre los servicios de luz de tu casa registrados bajo mi identidad. El silencio que siguió fue absoluto, denso, casi palpable a través de la línea telefónica. Podía escuchar los engranajes de su mente girando frenéticamente, buscando una salida. No sé de qué estás hablando, dijo finalmente, intentando sonar ofendido, pero el pánico se filtraba por las grietas de su voz. Creo que lo sabes perfectamente, le repliqué. Y te sugiero que pienses muy bien lo que vas a decir a continuación. Mamá, estás delirando, soltó su carta maestra. Estás confundida, ya estás vieja. Tal vez necesitas que te vea un neurólogo, estás imaginando cosas. Ahí estaba, el intento de gaslighting, la maniobra para hacerme creer que estaba loca. No estoy confundida, Julián. Tengo todos los estados de cuenta. Tengo los contratos. Tengo las pruebas físicas y, lo más importante, ya hablé con un abogado. Otro silencio, esta vez más largo y pesado, cargado de miedo. Hablaste con un abogado, susurró, y la amenaza en su voz era evidente. Sí. Y él me explicó con lujo de detalles que lo que has estado haciendo se llama fraude y es un delito penal. Mamá, no puedes estar hablando en serio, su voz tembló. Soy tu hijo. Todo lo hice para ayudarte, para administrar mejor los recursos. ¿Ayudarme? ¿Robándome durante años? ¿Usándome? ¿Mintiéndome a la cara? Jamás haría eso, empezó a balbucear, pero lo corté en seco. Sí, lo hiciste y lo sabes. La única pregunta ahora es qué vamos a hacer al respecto. Escuché su respiración agitada, pesada. Voy para allá ahora mismo, dijo. Tenemos que hablar esto en persona. No, le prohibí tajantemente. No vas a venir a mi casa. Si quieres hablar, lo haremos por teléfono o con mi abogado presente. Estás loca, gritó, perdiendo los estribos por completo. ¿Completamente loca? Después de todo lo que he hecho por ti, de todas las veces que te visité. Las veces que viniste a comer gratis, ¿te refieres?, le interrumpí. Porque las veces que yo te necesité de verdad, ¿dónde estabas? Colgué el teléfono antes de que pudiera responderme, antes de que pudiera intentar manipularme de nuevo. Me quedé allí, en mi cocina, con el auricular en la mano, temblando de pies a cabeza. Pero no temblaba de miedo, temblaba de adrenalina, de una rabia acumulada durante décadas que por fin había encontrado su cauce. Esa noche dormí mejor que en los últimos 6 meses,
porque al fin había dicho la verdad, al fin había plantado cara. A la mañana siguiente desperté con una claridad mental asombrosa. Era como si una niebla espesa se hubiera disipado de mi cerebro. Sabía exactamente cuál era el siguiente paso. Desayuné fuerte, tomé mi bolso y salí a la calle con una misión. Tenía una lista mental de lugares que visitar para cerrar el cerco. Si Julián creía que yo era una anciana indefensa, estaba a punto de llevarse la sorpresa de su vida. Mi primera parada fue el banco donde tenía mi cuenta de ahorros de toda la vida, esa cuenta intocable que había alimentado peso a peso durante 30 años soñando con una vejez tranquila. Tenía ahorrado 120,000 pesos. No era una fortuna para el mundo, pero era mi vida entera convertida en números. Le pedí a la gerente que cerrara la cuenta inmediatamente. Me preguntó si había algún problema con el servicio. Le dije que solo necesitaba hacer cambios personales. Me entregaron el saldo en un cheque de caja y me aconsejaron abrir una cuenta en otra institución para mayor seguridad. Seguí su consejo al pie de la letra. Crucé la ciudad y fui a un banco completamente diferente, uno donde Julián jamás me había acompañado, uno que él no conocía. Abrí una cuenta nueva, secreta, blindada, donde él jamás podría rastrear mi dinero. Después me dirigí a las oficinas centrales de la compañía de electricidad. Entregué toda la documentación que el licenciado Sánchez me había preparado, la declaración jurada, copias de mis escrituras para probar mi residencia real y la denuncia de hechos. La empleada revisó todo con seriedad y me aseguró que iniciarían la investigación de inmediato, que la cuenta fraudulenta sería desvinculada de mi nombre y que yo quedaría libre de responsabilidad. Sentí como si me hubieran quitado unas cadenas invisibles de los tobillos. Mi siguiente parada fue el buró de crédito. Solicité mi reporte especial completo. Quería ver el panorama total, quería saber si había más sorpresas desagradables. Me senté en la sala de espera a leer el documento y ahí estaba, otro golpe. Un préstamo personal de 80,000 pesos solicitado hacía 2 años a mi nombre, un préstamo que nunca se había liquidado y que ahora estaba en manos de un despacho de cobranza. 80,000 pesos más. Sentí la bilis subir por mi garganta. Marqué el renglón con un plumón rojo y llené los formularios de reclamación con una letra firme y furiosa. Al salir de allí, eran casi las 3 de la tarde. No había comido, pero el hambre física había desaparecido, reemplazada por una sed de justicia. Fui a casa de mi vecina, doña Alicia Morales. Alicia tenía 70 años y éramos vecinas desde antes de que naciera Julián. Habíamos sido buenas amigas, pero yo me había alejado en los últimos años, obsesionada con complacer a mi hijo y avergonzada de mi soledad. Toqué su puerta y ella me recibió con sorpresa y cariño. Pasamos a su sala y, entre tazas de café, le conté todo. Hablé durante 1 hora sin parar, liberando todo el veneno. Ella escuchó asintiendo, con esa sabiduría triste de quien ha visto mucho mundo. Elena, me dijo tomando mi mano, yo sabía que algo andaba mal. Veía cómo te trataba cuando venía, con esa prepotencia, pero no quise meterme. Me alegra que hayas abierto los ojos. Le pedí que fuera mi testigo, que si Julián intentaba declararme incompetente mentalmente, ella pudiera atestiguar que yo estaba en pleno uso de mis facultades. Aceptó sin dudarlo y me ofreció su casa como refugio si me sentía insegura. Regresé a mi departamento y me preparé como un general para la batalla final. Organicé las copias de todas las evidencias en una carpeta, escondí los originales y escribí una carta detallada relatando los hechos, la cual entregué a doña Alicia para su custodia. El miércoles por la tarde, vi el auto de Julián estacionarse frente al edificio. Él y Sofía bajaron con paso decidido, venían a confrontarme, venían a intimidarme. Respiré hondo, dejé mi té y me planté frente a la puerta. El timbre sonó insistentemente. Abrí, pero me quedé en el umbral, bloqueando la entrada con mi cuerpo. Tenemos que hablar, dijo Julián con voz dura. Te escucho, respondí sin moverme. Adentro, mamá, no en el pasillo. No, aquí mismo, dije. Sofía resopló, esto es ridículo, Clara, deja de actuar como si fuéramos enemigos. No son enemigos,
les corregí mirándolos a los ojos. Los enemigos te atacan de frente. Ustedes son ladrones que se esconden detrás de abrazos falsos. Julián se puso rojo de ira y dio un paso hacia mí. ¿Cómo te atreves? Después de todo lo que sufrí. Tengo los registros, Julián, lo interrumpí alzando la voz. Sé cuánto me has robado, sé lo de las tarjetas, lo de la luz, lo del préstamo. Lo sé todo. Él se quedó congelado. Tienes dos opciones. O me devuelves cada centavo o voy a la policía y presento la denuncia penal que ya tengo redactada. No puedes hacer eso, chilló Sofía. Es tu hijo. Por eso duele tanto, respondí. Porque es mi hijo y me pagó con traición. Julián explotó entonces, tú me debes esto. Crecí sin padre por tu culpa, te vi trabajar siempre, nunca tuviste tiempo, yo no pedí nacer. Sus palabras eran dardos diseñados para herir mi culpa de madre, pero ya no funcionaron. Tienes razón, le dije con frialdad. Yo decidí tenerte y te di todo lo que pude. Pero eso no te da derecho a robarme. Ya no es mi obligación mantenerte. Sofía lo jaló del brazo. Vámonos, Julián, no vale la pena. Ella ya está perdida en su locura. Se dieron la media vuelta y bajaron las escaleras. Cerré la puerta y me sentí extrañamente en paz. Esa noche el abogado me confirmó que el caso era sólido. Me senté en mi sala vacía, sin muebles lujosos, pero me sentí inmensamente rica. Rica en dignidad, en respeto por mí misma. Julián no volvió a llamar, pero la curiosidad me llevó a revisar sus redes sociales días después, encontrando algo que me heló la sangre. Siempre había considerado que la privacidad de un hijo es sagrada, incluso para una madre, pero en ese momento sentí que tenía el derecho moral de saber. Tenía derecho a ver qué estaba haciendo, qué estaba diciendo y cómo estaba presentando su vida ante el mundo mientras yo lidiaba en silencio y soledad con las ruinas financieras que él había dejado a su paso. Lo que encontré en la pantalla de mi celular me dejó sin aliento, no por sorpresa, sino por el descaro absoluto, por la desconexión total entre la realidad de sus actos criminales y la imagen inmaculada que él proyectaba hacia afuera. Había publicado una fotografía apenas el día posterior a nuestra confrontación en la puerta de mi casa. En la imagen, Julián y Sofía aparecían en un restaurante de lujo, con copas de vino cristalino en las manos y sonrisas de oreja a oreja. El texto que acompañaba la foto era una oda al cinismo, decía algo sobre la importancia de liberarse de las energías tóxicas y de rodearse únicamente de personas que aporten valor y luz a la vida. Al leerlo, sentí una náusea física. Él hablaba como si yo fuera la toxicidad de la que necesitaba purgarse, como si el simple hecho de negarme a ser su víctima y cerrar el grifo del dinero robado fuera una negatividad que él, en su infinita sabiduría espiritual, había decidido eliminar. Los comentarios debajo de la foto eran una galería de adulación ciega. Todos eran positivos, todos lo felicitaban por cuidar su paz mental, por establecer límites sanos, por priorizar su bienestar emocional. Me quedé mirando esa pantalla brillante en la oscuridad de mi sala, sintiendo una mezcla corrosiva de incredulidad y asco. Todas esas personas que le daban me gusta y corazones no tenían la menor idea de que el hombre al que celebraban como un gurú del autocuidado llevaba años metiendo la mano en la bolsa de su propia madre anciana. Seguí bajando en su perfil y encontré más publicaciones de los días siguientes, cada una más elaborada y teatral que la anterior, como si Julián estuviera construyendo deliberadamente una narrativa pública para protegerse de lo que sabía que venía. Vi una foto suya en el gimnasio, sudando y flexionando los músculos, acompañada de una reflexión profunda sobre el autocuidado y la importancia de invertir en uno mismo antes de poder ayudar a los demás. Palabras que sonaban sabias y nobles, hasta que recordabas que la membresía de ese gimnasio exclusivo y la ropa de marca que llevaba puesta habían sido pagadas con el dinero que yo había ahorrado peso a peso limpiando pisos de madrugada. Otra imagen lo mostraba trabajando concentrado frente a su computadora portátil de última generación, con un comentario sobre el sacrificio, la disciplina y el esfuerzo necesarios para construir un futuro exitoso. No mencionaba, por supuesto, que una parte fundamental de ese futuro exitoso había sido financiada con tarjetas de crédito fraudulentas sacadas a mi nombre y con servicios básicos que yo pagaba sin saberlo.
Pero lo que realmente me rompió el corazón, lo que me hizo sentir un dolor agudo en el pecho, fue una publicación que hizo ese mismo viernes, el día exacto en que normalmente habría venido a devorar mi comida. Era una foto antigua, una imagen escaneada de cuando él era un niño de unos 5 años. En la foto, yo lo cargaba en mis brazos y ambos sonreíamos con una felicidad que parecía eterna. El texto que acompañaba esa memoria robada hablaba de cómo, a veces, las personas que más amas son las que más te lastiman. Escribió sobre cómo había aprendido a la mala que el amor no significa tolerar comportamientos abusivos y de cómo había tomado la dolorosa decisión de alejarse de una relación familiar tóxica por el bien de su salud mental. Leer esas palabras fue como recibir una bofetada con la mano abierta. Julián había secuestrado nuestra historia, había tomado nuestra relación real con todas sus complejidades y sacrificios, y la había invertido por completo. Se estaba presentando ante el mundo como la pobre víctima y a mí me estaba pintando como la agresora irracional. Los comentarios en esa publicación eran abundantes y desgarradores. Docenas de personas le expresaban su apoyo incondicional, diciéndole lo valiente que era por romper el ciclo, validando por completo su versión fabricada de los hechos. Reconocí nombres en esos comentarios. Había vecinos que lo vieron dar sus primeros pasos, ex compañeros de trabajo míos que habían venido a fiestas en mi casa hace décadas. Todos le ofrecían palabras de ánimo y solidaridad, ignorantes de que la persona tóxica de la que él supuestamente tenía que protegerse era la misma mujer que había trabajado 2 empleos simultáneos durante años para pagarle la educación universitaria que ahora le permitía escribir esos textos tan elocuentes. Durante varios días observé ese espectáculo digital en completo silencio. No comenté, no reaccioné con emojis de enojo, no hice ninguna declaración pública. Algo en mi interior, una intuición nacida del dolor, me decía que ese era exactamente el juego que Julián quería jugar. Si yo respondía emocionalmente, si me ponía a pelear en los comentarios, caería en su trampa y le daría la munición perfecta para su narrativa de madre inestable y problemática. Pero cada nueva publicación, cada nuevo elogio que recibía de gente engañada, era como una pequeña herida que se abría en mi dignidad. La gota que derramó el vaso llegó cuando Julián publicó una historia temporal mostrando la casa que él y Sofía habían comprado. Hacía un recorrido presumiendo las renovaciones recientes, los muebles de diseño, el jardín paisajista, todo presentado como el fruto exclusivo de su arduo trabajo. Lo mostraba con tanto orgullo, con tanta satisfacción, sin una sola mención del hecho de que cada ladrillo de esa remodelación estaba cimentado, al menos en parte, sobre el robo sistemático a su madre. Lo observaba vivir su vida de fantasía a través de esas ventanas digitales y me preguntaba cómo era posible que alguien pudiera dormir tranquilo por las noches con esa carga en la conciencia. ¿Cómo era posible mantener esa fachada de hombre exitoso y ético mientras sabía que era un criminal? Me preguntaba si alguna vez, en medio de una de esas cenas elegantes o mientras levantaba pesas en el gimnasio, se detenía un segundo a pensar en su madre sentada sola en una casa desmantelada, vendiendo sus cosas para sobrevivir. Pero al ver la facilidad con la que sostenía esa imagen perfecta, entendí algo fundamental y aterrador sobre mi hijo. Julián había desarrollado la capacidad de crear realidades paralelas en su mente. Era una disonancia cognitiva tan profunda que él realmente creía sus propias mentiras. En su cabeza, él era al mismo tiempo el hijo abandonado que merecía compensación y el hombre hecho a sí mismo. Justificaba el robo como una deuda histórica que yo tenía con él, mientras públicamente se vendía como un mártir. Al comprender que él no sentía remordimiento genuino, supe que no había conversación posible que lo hiciera entrar en razón. Él había elegido la mentira sobre la verdad, la apariencia sobre la sustancia. El momento de la verdad llegó un martes por la tarde, de una forma que no planeé pero que era inevitable. Estaba sentada en la oficina del licenciado Sánchez revisando los documentos finales de la auditoría, cuando él me informó con rostro serio que los bancos habían concluido sus investigaciones internas. Habían confirmado un total de 280,000 pesos en transacciones fraudulentas a lo largo de 3 años. La cifra me golpeó, no por el dinero en sí, sino por lo que representaba en términos de premeditación. Esto no había sido un desliz, había sido una operación de saqueo constante.
El abogado me explicó que con esas pruebas tenía más que suficiente para presentar cargos penales y enviar a Julián a la cárcel, pero que existía una opción intermedia. Podíamos enviar una carta de demanda formal, dándole la oportunidad de devolver el dinero y compensar los daños antes de detonar la bomba nuclear de un juicio penal. Me dijo que era una cortesía que muchas víctimas de fraude familiar ofrecían. Me quedé pensando en ello, mirando los papeles sobre el escritorio. Una parte pequeña y estúpida de mí, la parte que todavía era madre, quería darle esa oportunidad. Quería creer que, al verse acorralado por la verdad, despertaría su conciencia. Pero había otra parte de mí, la parte que había sobrevivido y despertado, que sabía exactamente lo que Julián haría con esa cortesía. No lo vería como un acto de gracia, sino como una señal de debilidad. Pensaría que yo no tenía el valor para ir hasta el final, que podría seguir manipulándome. Entendí que darle una advertencia privada solo le daría tiempo para esconder activos y preparar más mentiras. Le dije al licenciado Sánchez que no. No quería cartas privadas ni arreglos bajo la mesa. Le pedí que procediera con la demanda civil formal, un proceso que dejaría un registro público imborrable, donde cualquiera podría verificar la verdad en lugar de creer las fábulas de Instagram de Julián. El abogado asintió con respeto y procedió. La notificación le llegó a Julián un jueves por la mañana. No estuve ahí para ver su cara, pero no hizo falta. Menos de 2 horas después, mi teléfono comenzó a vibrar como un animal herido. Llamada tras llamada, una tras otra. No contesté. Dejé que todo se fuera al buzón de voz. Esa noche, con una copa de té en la mano y los nervios de acero, escuché los mensajes. Fue fascinante y perturbador escuchar la progresión de su pánico. El primer mensaje era controlado, casi amable: mamá, esto es un terrible malentendido, tenemos que hablar. El segundo ya sonaba urgente: por favor, llámame, esto va a arruinar mi carrera, piensa en lo que haces. Para el quinto mensaje, la máscara había caído por completo y solo quedaba la furia. Te vas a arrepentir, vieja loca. Tengo mis propios abogados y vamos a demostrar que estás senil. Tú serás la villana de esta historia. Los días siguientes fueron una guerra. Julián no se quedó quieto. Publicó una declaración larga y victimista en sus redes, alegando que estaba siendo atacado legalmente por una madre con problemas de salud mental. La gente lo apoyó, claro. Pero esta vez, su teatro no me afectó. Yo tenía documentos legales, sellos oficiales y números de cuenta que no mentían. El verdadero colapso de su mundo de fantasía ocurrió cuando sus propios abogados revisaron la evidencia que nosotros presentamos. Al parecer, le dijeron la cruda verdad: no tenía defensa. No había forma de explicar por qué su hipoteca y sus renovaciones se pagaban desde las cuentas de su madre sin autorización. De repente, sus publicaciones en redes sociales cesaron. El silencio digital fue ensordecedor. El licenciado Sánchez me informó que los abogados de Julián buscaban un acuerdo extrajudicial desesperadamente. Sabían que si esto llegaba a un juicio público, Julián podría terminar tras las rejas. El acuerdo final se firmó 3 meses después. Los términos fueron inflexibles: tuvo que devolver los 280,000 pesos íntegros, más otros 80,000 por daños y perjuicios, y cubrir todos los honorarios legales. Todo debía pagarse en 6 meses o los cargos penales se reactivarían automáticamente. Pero hubo una cláusula más, una que yo exigí y que Julián peleó hasta el final porque le dolía más que el dinero. Exigí una retracción pública. Julián tuvo que publicar en sus redes sociales, esas mismas redes donde me había difamado, una declaración admitiendo que había cometido errores financieros graves y manejo indebido de fondos familiares, desmintiendo cualquier problema de salud mental de mi parte. Cuando esa publicación salió, fue el fin de su reputación impecable. Los comentarios fueron un caos de decepción y sorpresa. Yo lo vi desde mi casa, sintiendo no venganza, sino el cierre de un ciclo. Con el dinero recuperado hice algo que él nunca esperó. No compré muebles nuevos. Compré libertad. Adquirí una pequeña casa en un pueblo costero a 3 horas de la ciudad, un lugar modesto con un patio donde podía oler la sal del mar. Pagué de contado.
Cuando firmé las escrituras, sentí que renacía. Julián intentó contactarme una última vez después de realizar el pago final. Contesté el teléfono. Su voz sonaba pequeña, derrotada. Me preguntó si algún día podríamos hablar, si había posibilidad de reconciliación. Le respondí con la verdad más dura que jamás había pronunciado: Julián, el hijo que yo crié y amé murió hace mucho tiempo, reemplazado por un desconocido que me robó. Te deseo paz, pero esa paz la encontrarás lejos de mí. Esta puerta se cierra hoy para siempre, no por odio, sino por amor propio. Colgué y nunca volví a mirar atrás. Ahora vivo en mi casita junto al mar. Tomo café en mi jardín, veo crecer mis flores y escucho las olas. A veces viene mi amiga Alicia a visitarme y me dice que me veo más joven, más viva. Y tiene razón. Mi victoria no fue recuperar el dinero, mi victoria fue recuperarme a mí misma. Aprendí, aunque fuera tarde, que poner límites no es crueldad, es supervivencia. Cerré la puerta a mi hijo para abrir la puerta a mi vida. Y cuando cae la tarde y el sol se hunde en el océano, sé que hice lo correcto. Gracias por quedarte conmigo hasta el final de esta historia en tu canal Abuelas con Historia. Este relato nos enseña que la dignidad no tiene precio y que nunca es tarde para elegirse a una misma. Si esta historia tocó tu corazón, por favor dale like y suscríbete para que nuestra comunidad siga creciendo. ¿Y tú, qué habrías hecho en el lugar de Clara? ¿Habrías perdonado o habrías cerrado la puerta para siempre? Déjamelo saber en los comentarios, te estaré leyendo. Hasta la próxima historia.